Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando mucho, que tiene que ver con la pensión de vejez por alto riesgo. Sobre todo porque surgen muchas inquietudes, quiénes tienen derecho a esa pensión, con qué requisitos se puede uno pensionar, si uno ya está pensionado por alto riesgo, si puede continuar trabajando o no. Entonces, obviamente estos interrogantes pues son muy importantes para efectos de que nosotros entendamos y comprendamos, sí que es clave saber quiénes tienen derecho a esta pensión, pero también saber si puedo trabajar o no después de estar pensionado de esta manera. Entonces, para empezar a hablar de este tema, es muy importante que tengamos en cuenta cómo son los aportes a pensiones, sobre todo porque para poder tener una pensión de vejez por alto riesgo, pues se debe cumplir con unas semanas de cotización, pero también con unos aportes. Entonces, aquí quiero precisarlo de la siguiente manera. Cuando uno habla del ingreso base de cotización, uno habla del ingreso mensual sobre el cual uno hace aporte a pensiones. En Colombia, el tope mínimo es un salario mínimo y el tope máximo son 25 salarios mínimos. Eso quiere decir que así yo me gane menos del mínimo, pues debo pagar de acuerdo al salario mínimo, y así me gane más de 25 salarios mínimos, solo podré pagar hasta 25 salarios mínimos. Entonces, ¿qué pasa? En materia pensional se aporta el 16% del ingreso base de cotización. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un ingreso de 10 millones de pesos, pues sus aportes serán 1.600.000 en materia pensional, porque era el 16%. Pero ojo con esto, si tengo un contrato de trabajo o una vinculación laboral, el empleador de ese 16% del ingreso que tengo pagará el 12% y el trabajador pagará el 4%. Pero si soy un contratista o un trabajador independiente, pues me toca pagar a mí directamente el 16%. Por eso en esta materia de pensión especial de vez por alto riesgo, a veces para los contratistas es muy complicado el tema porque a ellos a los que les toca hacer los aportes. Y ojo con esto, si yo trabajo una actividad de alto riesgo, hay que pagar un 10% adicional. Eso quiere decir que la persona no solamente paga el 16% de su ingreso, sino que además 16% pagará un 10% más, que eso más o menos es un 26%. Pero ojo con esto, si tengo contrato de trabajo o vinculación laboral, ese 10% de más lo paga el empleador. Si soy un contratista, pues así como pago el 16% de mi bolsillo o un independiente, ese 10% también lo paga la persona. Entonces, miren que ese es un tema importante, por eso en la práctica hay personas vinculadas por prestación de servicios o como son independientes que no hacen aporte especial simplemente porque económicamente es muy fuerte para ellos. Y otro aspecto muy importante en materia de aportes es que cuando uno recibe un ingreso igual o superior a 4 salarios mínimos, debe hacer un aporte adicional para solidaridad. Si soy trabajador dependiente, pues ese 1% lo paga el trabajador, y si soy independiente, también ese 1% lo paga el trabajador. Pero ojo con eso, si además me gano más de 16 salarios mínimos, pues además de lo que vengo pagando, el 16%, más el 1%, y si hago aporte especial, ese 10%, pues también tengo que hacer aportes que empiezan del 0.2% y un 2% incrementándose hasta aquellas personas que ganan más de 20 salarios mínimos que deberán pagar 1% más. Entonces miren que hacer aportes a pensiones pues también dependerá mucho de lo que yo me gane y de mi forma de contratación. Porque si tengo una vinculación laboral o un contrato de trabajo, soy empleado público o oficial, pues los aportes en gran medida los paga el empleador. Si soy contratista o independiente, todos los aportes los paga es el contratista o el independiente. ¿Esto por qué lo digo? Porque es, hay personas que pueden estar trabajando en alto riesgo, pero como no hacen los aportes especiales, cuando van a Colpensiones, Colpensiones les dice qué pena, pero aquí no aparecen aportes especiales. Entonces le toca a la persona reclamarle a su empleador y decir, mire, yo fui trabajador de ustedes, estuve expuesto a alto riesgo y ustedes no me hicieron
los respectivos aportes y entonces le toca hacerlo es vía judicial y una reclamación individual directamente ante Colpensiones. Pero entonces, entremos a las características particulares de esta pensión de vejez por alto riesgo. En primer lugar, pues encontramos diferentes tipos de beneficiarios. Por ejemplo, las personas que trabajan con exposición a radiaciones ionizantes, con médico radiólogo, como algunos ortopedistas, ¿sí? Por ejemplo, son personas que están expuestas a radiaciones ionizantes o los tecnólogos de rayos X, son personas que como están expuestas a radiaciones ionizantes pueden tener derecho a esta pensión. Inclusive recientemente también se ha considerado como actividad de alto riesgo la anestesiología. No solamente por la ley sexta de 1991, sino porque algunos decretos y resoluciones consideran que en virtud de este riesgo, el médico anestesiólogo o la médica anestesióloga pues está en riesgo 4 en materia de riesgos laborales, teniendo en cuenta su riesgo. En este punto es muy importante porque se han venido haciendo acercamientos con el nacional y es necesario que estas actividades de alto riesgo, como la anestesiología, sean incluidas en este decreto 2090 del año 2003 para que así puedan estos médicos anestesiólogos disfrutar de su pensión por alto riesgo. Entonces, eso es los beneficiarios. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, puede estar afiliado a Colpensiones, es decir, estar afiliado al régimen de primera medida con prestación definida. Porque si estoy en un fondo privado, no tengo derecho a pensión de vejez por alto riesgo. Solamente tienen esa pensión los que están en Colpensiones. Los que están en los fondos privados no la tienen. Segunda característica, que se dediquen de forma permanente, sí, a la actividad de alto riesgo. Cuando hablamos de forma permanente, pues no es que la persona tenga que estar, por ejemplo, y trabaja 5 de la semana, los 5 días expuestos, por ejemplo, a las radiaciones, porque si eso se presentara, pues la persona no saldría pensionada por vejez, sino por invalidez o por sobreviviente. Entonces, es una dedicación que obviamente tiene que tenerse en cuenta con toda la protección que se ha establecido en esta materia. Tercera característica, no olvidemos que las personas para pensionarse con pensiones requieren de 1.300 semanas. Si me quiero pensionar por vejez, por alto riesgo, debo tener las mismas 1.300 semanas. Lo que pasa es que de esas 1.300 semanas, por lo menos 700 tienen que ser con aporte especial. No olviden lo que veíamos previamente de que decíamos de que cuando uno pagaba pensiones, pagaba el 10% y un 10% adicional. Entonces, esta persona que quiere disfrutar de su pensión de por alto riesgo, tiene que decir, tengo 1.300 semanas y esas 1.300, 700 por lo menos, son con pago de aporte especial. Y también otro requisito para tener derecho a pensiones por alto riesgo es tener 55 años de edad. No olvidemos que las mujeres por regla de Colpensiones se mencionan con 57 años y los hombres con 62 años. Por este tipo de pensión, la persona puede pensionarse a los 55 años e inclusive por cada 60 semanas de aporte especial a las 1.300, puedo bajar un año hasta llegar a los 50 años de edad. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene 1.360 semanas y tiene 700, de esas 1.360, 760 son de aporte especial, pues ya no se pensiona con 55 años, sino con 54. Y así por cada 60 semanas nacionales va bajando hasta llegar a los 50 años. Entonces miren que este es un régimen bien interesante, sobre todo para aquellas personas que trabajan con ese tipo de exposiciones, porque obviamente se pueden pensionar antes. Y ojo con esto, una vez esas personas reciban su pensión, no es que ya no puedan volver a trabajar, pueden seguir trabajando. Lo que pasa es que ya no van a seguir haciendo aportes a pensiones porque ya se encuentran debidamente pensionadas. Y un tema final en este tipo de pensión de vejez por alto riesgo es que en principio el límite para esta pensión es el 31 de diciembre del año 2024. Pero con esto, no es que yo tenga que cumplir los requisitos hasta el 31 de diciembre del año 2024, no, es que yo ingrese a prestar mis servicios en una actividad de alto riesgo antes de esta fecha. Esta fecha ha ido viniéndose prolongando.
Sí, lo más probable es que esta fecha también por concepto nacional y por la gente que hace parte del Consejo Nacional de Legos Laborales, pues también pidan que ese tiempo se actualice y obviamente no termine el año 2024, sino que pueda llevarse a 2034 y así sucesivamente. Entonces, miren, de esta manera queríamos compartir con ustedes un tema que obviamente ha sido de mucha importancia, que tiene que ver con la pensión de vejez por alto riesgo. Los invitamos a que nos continúen escribiendo, consultando para continuar con estos videos. Muchas gracias.